Bien, nosotros entendemos y siempre que yo les pregunto o cuando les pregunto por ahí a alguno de ustedes acerca de cuál es la razón por la cual su hogar está así como está, y me refiero en aquellos hogares que uno los ve que son hogares de ejemplo, de bendición, la respuesta siempre es el Señor. La gracia de Dios es Dios obrando, es Dios manifestándose, y eso es cierto, sin lugar a duda, entendemos que es la gracia de Dios, la obra del Espíritu Santo trabajando en cada uno de nosotros. Creo que no podríamos llevarnos mérito de nosotros mismos y tratar de sacar pecho como si nuestro hogar fuera maravilloso sencillamente porque es que yo soy una persona maravillosa, ¿sí? ¿Cierto? Sino sencillamente porque esa es la gracia de Dios y la misericordia de Dios que ha obrado allí. Pero ¿qué pasa cuando hay esos conflictos? ¿Qué pasa cuando a veces hay circunstancias que a veces son difíciles en nuestro hogar? ¿Cierto? Y a veces nosotros utilizamos la herramienta bueno, o mejor, utilizamos ciertas herramientas, ciertas armas para pelear con nuestro cónyuge, para pelear en nuestro matrimonio. Y creemos que nuestro cónyuge es nuestro enemigo con el que tenemos que pelear, y nuestro cónyuge no es nuestro enemigo. Ya sabemos quién es nuestro enemigo. Tenemos que unirnos con nuestro cónyuge para pelear contra el verdadero enemigo, ¿cierto? Así que hoy quiero mencionarles de manera rápida y puntual 3 herramientas que usted puede usar en su matrimonio, bíblicamente hablándolo, desde una perspectiva bíblica. Pueden haber muchas más, obviamente, pero 3 cosas sencillas que hoy quiero mencionarles que puede usarlo de manera práctica en su hogar, en su matrimonio, que puede ser de bendición en su relación. ¿Ok? La primera está plasmada en esta porción de la palabra y quiero enseñárselas aquí. Mire lo que dice el libro de Colosenses capítulo 4 versículo 6. Que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepáis cómo debáis responder a cada persona. Es interesante lo que aquí la palabra nos menciona, y la primera herramienta son nuestras palabras. Que nuestras conversaciones sean cuidadosas, sean sazonadas, para saber cómo responder a cada persona. A veces, si bien es cierto, en nuestra boca no hay un poder para crear, como a veces decimos nosotros, que nuestra boca tiene poder, ¿cierto?, para hacer determinadas cosas, y no es así. Pero sí entendemos que la Biblia nos enseña a nosotros que debemos ser cuidadosos en la forma como hablamos, que debemos aprender a hablar bien y no hablar mal, porque entendemos que nuestras palabras tienen de alguna manera algún efecto sobre la vida de otra persona o sobre aquel que nos está oyendo. Nuestras palabras de desagravio, de desprecio, pueden terminar produciendo en la otra persona algunos sentimientos que pueden causarle daño, pueden causarle preocupación, y a veces esto en el matrimonio ocurre mucho. Nosotros a veces somos muy fáciles y muy ligeros en nuestro matrimonio a utilizar cualquier tipo de palabras, y en el peor de los casos utilizamos palabras soeces, necias, que terminan produciendo mucho daño. Y claro, nosotros decimos, bueno, yo le pedí perdón, pero aun cuando nuestra pareja nos perdona, muchas veces nuestra pareja hubiera dicho, listo, yo te perdono, pero hubiera querido 1000 veces que nunca hubieras dicho esto. Porque ese es el efecto que tienen las palabras, y que necesitamos aprender a pedirle al Espíritu Santo que en esos momentos de crisis nuestra lengua pueda tener dominio por la obra del Espíritu Santo en nosotros, para que nuestra boca termine hablando precisamente las palabras correctas, sazonadas, y dar respuesta a nuestro cónyuge aún en esos momentos críticos que nosotros debemos tener. Así que esto es lo que su palabra nos enseña, que debemos cuidarnos en nuestras palabras. Lo segundo que quiero mencionarles, y la segunda herramienta que la palabra nos enseña a nosotros. Salmo 111, versículo 10. Salmo 111, versículo 10 dice esto: el temor del Señor es la base de la verdadera sabiduría. Todos los que obedecen sus mandamientos crecerán en sabiduría. Alábenlo para siempre.
Nótese ahí lo interesante en ese texto, y es que este texto nos dice que el temor al Señor es la base de la sabiduría. Usted y yo sí o sí en nuestro hogar y en nuestro matrimonio vamos a necesitar mucha sabiduría, y esa sabiduría está fundamentada en el temor que tenemos para con Dios. Que entendemos nosotros que a veces somos tan orgullosos, tan prepotentes, que nosotros pensamos o creemos que no necesitamos ninguna ayuda de nadie más. Es más, no queremos contarle a nadie, que nadie en la iglesia sepa de nuestras crisis y de nuestros problemas. Eso es algo muy personal, ¿no? Para eso es la iglesia, y entendemos que necesitamos sabiduría de parte de Dios. Por eso necesitamos orar, por eso necesitamos personas que nos instruyan conforme a la palabra, por eso necesitamos la palabra misma, por eso necesitamos tener ese temor al Señor, que es la base de esa sabiduría. Necesitamos aprender a llevar nuestro matrimonio con sabiduría, y la sabiduría es necesaria para que podamos actuar correctamente. Necesitamos saber qué cosas yo estoy haciendo mal, que necesito modificar, que necesito corregir, evidentemente para aplicarla en nuestro hogar y en nuestro matrimonio. Y última, quiero mencionarle esta. Dice en Mateo capítulo 11, versículo 29, Mateo 11, 29, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esto lo hemos estado enseñando estos 2 domingos anteriores, que es acerca de la humildad y aprender a ser mansos en el Señor. Usted nos dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde. Aprendamos de Cristo. Cristo es el mejor modelo que nosotros debemos tener. Usted no debe cambiar en su hogar y en su matrimonio porque su pareja se lo merezca. Usted debe cambiar, evidentemente, porque el Señor lo demanda y lo exige. Usted debe seguir ciertas instrucciones y ciertos mandatos, no necesariamente porque su pareja haya hecho méritos para ello, sino porque usted en obediencia quiere crecer en la medida de Cristo o a la estatura de Cristo, y quiere obedecer su palabra y quiere obedecer su instrucción. 3 herramientas fundamentales que nos van a servir muchísimo en nuestro hogar: nuestras palabras, la sabiduría y evidentemente el aprender a ser mansos y humildes. 3 herramientas fundamentales que, si las ponemos en práctica en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, creo que vamos a crecer. Creo que si aprendemos a ser humildes y a seguir en obediencia al Señor y parecernos cada vez más a Cristo, esto va a tener repercusiones en nuestro matrimonio. Cuando aprendemos nosotros de esta manera a tener sabiduría, obedeciendo al Señor y teniendo temor al Señor, esto va a tener repercusiones en nuestro matrimonio. Y cuando aprendemos a ser cuidadosos y a hablar correctamente en nuestro matrimonio, esto va a tener repercusiones. Como decía un pastor, el pastor Paul Washer, él decía: el mejor regalo que yo le puedo dar a mi esposa es que yo me parezca cada vez más a Cristo. Ese es el mejor regalo. Iglesia, espero que este video sea de bendición para su vida. Recuerde dejar su like, compartirlo y ser de bendición para otros.